Muy buenos días, yo soy Nayeli Langlet y esto es Crea Noticias con lo más destacado de Quintana Roo, México y el mundo. Recuerden vernos también de lunes a viernes a las 2 de la tarde totalmente en vivo y a las 8 de la noche, donde la noticia más relevante del día llegará a todos sus hogares. Recuerden que también pueden encontrarnos en nuestras plataformas digitales, en nuestra página web por streaming, nos pueden encontrar como www.creatv.tv y en Facebook nos pueden encontrar como Crea TV. Empecemos el día de hoy con las noticias más relevantes de Quintana Roo. Alrededor de 10 proyectos inmobiliarios comenzarán a desarrollarse en Cancún a partir del segundo semestre de este año, lo que representará inversiones por arriba de los 150 millones de pesos. Taidefa Ávila Soriano, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, explicó que el destino sigue siendo un atractivo para proyectos tanto de vivienda como de usos mixtos, siendo dos puntos los más solicitados, Guayacán y Puerto Cancún, y que generan empleos por lo menos por los próximos 4 años. La exposición Helio Carmichael, Patrimonio Artístico de Quintana Roo, en la galería principal del Centro Cultural fue bien recibida por la ciudadanía. Una selección de 18 pinturas que muestran la evolución artística de este maestro que dejó un legado en el dibujo, la gráfica, la escultura, la pintura de caballete y en especial en la pintura mural. A la inauguración acudieron desde directivos del Instituto de la Cultura y las Artes y del municipio de Benito Juárez, como Hugo Álvarez, y la regidora de Educación, Cultura y Deporte, Paola Moreno. Hasta el público en general, estudiantes, familias y amigos, para honrar la memoria del artista y ser testigos del legado pictórico que estará instalado en el centro hasta el próximo 26 de julio. En más información, más de 3,000 comerciantes operan en la vía pública de Cancún sin contar con los permisos correspondientes y quienes al año representan pérdidas económicas para el municipio que podrían alcanzar los 9 millones de pesos. Israel García Lorenzo, director municipal de comercio en vía pública, mencionó que el desfase se debe a que el padrón de comercios no se encuentra actualizado y a que el número de establecimientos irregulares ha crecido. La Semarnat aprobó un proyecto en la zona hotelera de Cancún para instalar un restaurante en las alturas denominado Dinner in the Sky, que generará al menos 20 empleos. De acuerdo con el proyecto ejecutivo que dio luz verde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta nueva apuesta estará en el kilómetro 13.3 de la zona hotelera y tendrá una capacidad para elevar hasta 22 personas. Vamos ahora con nuestro enlace a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de gobierno, y van a preparar su presupuesto para los próximos 7 años, presupuesto de cooperación. Ellos trabajan por 7 años, nosotros trabajamos por 6. Casi coincide. Entonces, para ese programa de cooperación que ellos van a procesar en los próximos meses y autorizar a fin de año para empezar a trabajar con inversiones, ya dan el respaldo a este plan de desarrollo integral, que ha sido una iniciativa de Honduras, Guatemala, El Salvador, México, plan que desarrolló y elaboró la CEPAL de las Naciones Unidas. Entonces, también el día de ayer hubo pronunciamientos del sistema iberoamericano. Rebeca Greenspan ayer sacó un comunicado muy interesante de respaldo a esta acción. Igualmente, la República Oriental del Uruguay, Chile, que tiene un fondo de cooperación junto con México, también va a participar, y tenemos 19 países con los cuales nos vamos a reunir en las próximas 2 semanas, más de un país por día, para que este plan y sus acciones crezcan. ¿Por qué México tiene la autoridad para convocar? Porque está invirtiendo, porque está haciendo algo, porque preparó, promovió el plan y está poniendo recursos. Y entonces el argumento ahora es que los países desarrollados pues también participen, que la Agenda 2030 de Naciones Unidas se traduzca en una realidad, que ya no hagamos documentos, hagamos realidades, que cambie el bienestar de la gente, pero en el corto plazo, en lo inmediato. Bueno, pues eso es lo que se inició el día de ayer con El Salvador y por eso es tan importante para nosotros lo que implica. Se dirá, bueno, ¿y por qué se destinan recursos si en México hay tantas necesidades? Bueno, déjenme aclararles, se utilizan los recursos previstos en el Fondo Yucatán
aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación por todas las fuerzas políticas, porque es parte del presupuesto. El Fondo de Yucatán está destinado ¿a qué? A inversiones en Centroamérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ejercer, lo vamos a implementar. Pues, ¿de qué nos sirve tener el fondo ahí? Si lo que tenemos es una emergencia, una urgencia de demostrar que lo que estamos diciendo es una realidad. Ayer decíamos que inclusive los Estados Unidos en la declaración conjunta de fecha 7 de junio dice que le da la bienvenida al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica preparado por los 4 países que ya mencioné y que se compromete a liderar junto con México el respaldo de los socios internacionales de ambos países para que éste tenga resultados y la gente encuentre oportunidades en su casa, en sus lugares de origen. Así dice la declaración conjunta, es el punto 4. Entonces, también vamos a invitar a Estados Unidos a que lo haga, como está ahí estipulado, como es su compromiso. México pone entonces, da el primer paso junto con El Salvador. Y ahora pues vamos a tocar las puertas de todos los países dirigentes que han dicho que apoyan este plan, pues llegó la hora de la verdad. Por lo pronto México cumple, inicia acciones desde el día de ayer, mediante el acuerdo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y el señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, este es el estado de la situación al día de hoy y estoy a sus órdenes para preguntas. Por favor. Buenos días. Buenos días. Rocío Méndez, Noticias MBS. Canciller, ayer en la primera entrevista que da el presidente Trump a una línea hispana, a una cadena hispana, advierte que le gusta el estilo del presidente López Obrador, que le gusta su perfil y que esperaría reunirse con él. Yo le pido su opinión a usted al respecto de esta reacción positiva a las acciones que se están llevando a cabo de acuerdo a esta entrevista que dio, y también le pediría al presidente López Obrador si nos da su reflexión al respecto. Él convoca al presidente López Obrador para reunirse próximamente. Gracias. Yo diría lo siguiente: nosotros aspiramos a tener una buena relación con los Estados Unidos y de esa manera hemos actuado. Pensamos que el diálogo siempre tiene mayor eficacia que otros medios. Habría que reconocer que estamos en un momento en donde hace muy poco el escenario podría ser de una guerra comercial entre los dos países y en lugar de eso lo que tenemos es lo que escuchamos el día de ayer. Puedo decirlo, señor presidente, no, pero yo se lo puedo decir, que tenemos por fortuna, nuestro presidente, el presidente de la República, es uno de los presidentes con mayor respaldo en el mundo y por supuesto que a otros presidentes les gustaría reunirse con él. Vamos a valorar eso, vamos a tener comunicaciones en los próximos días, pero yo diría que en primera instancia lo vemos positivo. ¿Qué queremos? Pues tener una relación de respeto y una buena relación con nuestro vecino. Eso es lo que aspira México y que se respeten también nuestras posiciones. Vamos a seguramente a tener este encuentro más adelante. Queremos evaluar el resultado del acuerdo. Eso podríamos hacerlo de manera conjunta. Hay un tiempo, son 3 meses, ya llevamos 15 días, nos faltan 2 meses y medio. Y desde luego que sí, podría darse este encuentro. Lo que siempre hemos sostenido es de que vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo, y en especial queremos tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, y estrechar nuestros lazos de amistad con el pueblo estadounidense.
agradezco pues las expresiones del presidente Trump, del primer ministro Trudeau, también en el sentido de que respalda la política que se está implementando en nuestro país. He tomado ya la decisión de no asistir a Japón, a la cumbre de los 20 países de más desarrollo, pero vamos a estar representados, vamos a estar muy bien representados. Va a estar en Japón Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Yo voy a quedarme en México porque estamos consolidando todo el proyecto de desarrollo, de bienestar, y tenemos también el compromiso de informar el día 1 de julio. Vamos a informar a los mexicanos en el Zócalo y por eso en esta ocasión no voy a asistir a ese encuentro. Pero sí vamos a procurar estas reuniones bilaterales, estos encuentros, en el caso especial con el presidente Donald Trump y con otros mandatarios, con otros presidentes, jefes de Estado del mundo. Yo he sostenido siempre, con todo respeto a los internacionalistas, con todo respeto a los diplomáticos, que los admiro mucho, porque con la política diplomática se pueden resolver conflictos. Sin embargo, he sostenido que la mejor política exterior es la interior, que si estamos bien en nuestro país vamos a tener siempre el respeto en el concierto de las naciones. Es decir, si en México hay bienestar, hay paz, hay felicidad, vamos a tener el reconocimiento de otros pueblos y de otros gobiernos. Por eso, en esta etapa inicial es probable que no salga al extranjero, solo a este tipo de encuentros que se puedan presentar, a pesar de las dificultades, de lo complejo de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Ha habido de parte del presidente Trump voluntad para alcanzar acuerdos. Eso lo tengo que reconocer. No fue un asunto menor lo que se pretendía, el cobrar impuestos, el cobrar aranceles a mercancías, a productos de México que se venden en Estados Unidos. Era 5% y luego irlo incrementando ese impuesto
hasta llegar al 25%. De aplicarse esa medida, iba a ocasionar un daño. Hay quienes opinan que teníamos como opción hacer lo mismo. Incluso nosotros teníamos pensado también responder de esa manera, pero se dejó para después, como una segunda opción, como un plan B. Siempre buscamos el diálogo para llegar al acuerdo, y creo que fue lo mejor. Desde luego, siempre es lo deseable y lo posible, como en cualquier negociación. Creo que fue buena la negociación, el acuerdo, y así lo ve la gente. Ahora que estuve en el Bajío, pues muchos me expresaron que había sido buena la negociación. No olvidemos que estamos vendiendo más a Estados Unidos que lo que les compramos, y en los últimos tiempos se ha desarrollado la industria destinada al comercio exterior. Estamos hablando, por ejemplo, de la industria automotriz, de las industrias de autopartes, que generan muchos empleos en México. Todo eso se iba a perjudicar. La Nissan en Aguascalientes, sus 2 plantas, de toda la producción, el 80% de los automóviles los venden en Estados Unidos. Y esto no solo tiene que ver con la industria automotriz, tiene que ver también con productos del campo que se venden en Estados Unidos. Estamos hablando de un superávit a favor de México de alrededor de 70,000 millones de dólares. Entonces, por eso fue bueno el acuerdo, y no queremos nosotros la confrontación. Por nosotros no va a quedar. Nosotros siempre vamos a tener la mano abierta, tendida. No tengo ningún problema de conciencia sobre este asunto. Sé cuáles son los límites, las fronteras, para mantener a México como un país libre y soberano. Lo tengo muy claro, pero no se puede solo gobernar con el discurso, con la carga que todos traemos de nuestras ideologías. Tenemos que gobernar el país entendiendo las realidades, la geopolítica, entendiendo
de que hay que actuar con juicio práctico. La política es el equilibrio, entre otras cosas, entre principios y eficacia. No se puede hacer política solo con principios, como tampoco se puede hacer política solo buscando la eficacia y sin principios. Es el equilibrio, ¿sí? Y hay fronteras, uno sabe hasta dónde se puede llegar. Entonces, fue muy bueno el acuerdo. El día de ayer se inauguró un método nuevo, distinto, para enfrentar el fenómeno migratorio. Es una luz, lo dijo Marcelo muy bien, que se enciende desde México, desde Centroamérica, para alumbrar en todo el mundo, porque siempre el tema migratorio era tratado con medidas coercitivas, clausurando, cerrando, sellando fronteras y con el uso de la fuerza. Ahora vamos a atender las causas, vamos al origen del problema. ¿Por qué la migración? ¿Qué acaso la gente sale de sus pueblos por gusto? No, sale por necesidad. Regresamos a Crea Noticias, estamos totalmente en vivo. Y si apenas nos sintonizaste, nos puedes encontrar en nuestro sitio www.creatv.tv vía streaming y en nuestro canal 130 digital por Telecable. Continuamos con más noticias de Quintana Roo. Los hoteleros de la Riviera Maya rechazan la propuesta del aumento al cobro de derecho de saneamiento ambiental que pretenden aplicar a través de una reforma a la Ley de Hacienda de Solidaridad. Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, sostuvo que no hay condiciones en este momento para que el Congreso del Estado someta a una modificación el gravamen que aplican por noche a huéspedes de algún hotel del destino. Sostuvo que la imagen que deben llevarse los turistas es de playas limpias y una ciudad en buenas condiciones de infraestructura, algo que no ocurre. La delegación de la Profepa en Quintana Roo no ha emitido el informe de verificación en la construcción del Hotel Fives Downtown en Puerto Morelos porque no se hizo con el folio correcto. A más de un mes de interpuesta la denuncia, Lisbeth Lugo, directora del Consejo para el Manejo Integral Costero, denunció que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental no ha integrado al expediente los datos encontrados en la supervisión y únicamente de palabra les han dicho que no encontraron elementos para determinar que hubo daños ambientales en la construcción. Autoridades federales, estatales y municipales de Felipe Carrillo Puerto supervisaron más de 200 albergues con la finalidad de que cumplan con las características necesarias en caso de alguna contingencia. Protección Civil, Policía Federal Preventiva, Ejército Mexicano, Secretaría de Educación en Quintana Roo, Servicios Públicos Municipales, entre otras, comenzaron con los recorridos en las distintas instituciones educativas. Ante los buenos resultados que se presentan durante la Semana de la Juventud en la Ciudad de México desde la 15ª legislatura de Quintana Roo, se promovió la creación de un festival similar para ser celebrado en todos los municipios del estado. La diputada Candelario Ayuso Achach fue la promotora de esta iniciativa, la cual modificó el artículo 42G de la Ley de la Juventud del Estado de Quintana Roo para establecer la creación de esta celebración anual. A diferencia de su símil en la capital del país, buscará empatar con el Día Internacional de la Juventud, el cual se conmemora el 12 de agosto. Continuamos con nuestro enlace a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hacemos después. Voy a contestar lo que usted me dice respecto al flujo migratorio.
Mire, los indicadores que tenemos nos dicen que hay una preocupación de la red de tráfico de personas por las acciones que se han venido tomando. Señaladamente, por ejemplo, la detención, descubrimiento, hace apenas una semana, menos de una semana, de pues 8 cajas secas, que así se denominan, con 4 tractocamiones, con casi 800 personas, de los cuales menores de edad son 150. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? No solo, bueno, liberar a estas personas que iban en una caja que incluso pueden perder la vida o tener problemas de asfixia, eso evidentemente. No, también se presentó ante las autoridades jurisdiccionales a los responsables. Entonces, eso marca un cambio en respecto a lo que se hacía antes. Lo que se hacía antes era, bueno, pues ya los migrantes, se dice rescate porque van en ese tipo de transporte, imagínate el riesgo que tienen. Entonces, ya rescatados, entonces unos se regresan, una parte muy importante se regresan a sus países. Pero no se procesaba al traficante. ¿Por qué traficante? Porque imagínate poner en riesgo a todas esas personas. ¿Qué tal si no los descubre la Policía Federal en Acayucan y se van hasta Reynosa? ¿Quién sabe qué habríamos descubierto? ¿Qué desastre humano hubiéramos encontrado ahí? Entonces, se está judicializando a esas personas. Se está investigando a los propietarios, porque esos propietarios son parte del negocio. Nada más falta que digan que los trailers ellos no saben dónde estaban, ¿verdad? O para qué se usaban. Entonces le están cobrando a las personas $3,500. Y como decía yo el otro día, si pagas 5,000, entonces tienes derecho a 2 veces tratar de pasar por estas vías, ¿no? Entonces, me parece que la diferencia cualitativa está en la no tolerancia a las operaciones de los traficantes, que incluyo, y ayer fue parte de la conversación con la UNICEF. Lo que más nos llama la atención son las actividades de estos traficantes de personas respecto a los menores. Eso sí lo hemos notado en todas las referencias respecto al flujo que me preguntabas. Es decir, el número de menores no acompañados, quiero decir, que no son parte de la familia, ha ido creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, uno de los objetivos principales de todo lo que estamos haciendo es impedir que ese tráfico siga ocurriendo. Y ese tráfico no se puede negar, es un hecho. Es la violación más grande de los derechos humanos que puede haber y ocurre en nuestro territorio. El otro día alguien me preguntaba, oiga, ¿pero qué ustedes con esas detenciones no están violentando derechos? Perdón, violentar derechos es permitir que traten a las personas de esa manera, que pongan en riesgo su vida, que estén traficando con menores de edad, porque es lo que están haciendo. Entonces, creo que en ese sentido es muy claro que en la medida que eso se está judicializando, presentando ante las autoridades jurisdiccionales, siguiendo las investigaciones, viendo sus redes de financiamiento, que son miles de millones de dólares al año, pues nada más hay que hacer la suma. Si son $3,500 o 5,000, saca un promedio, digamos que cada persona paga $4,000, y con los números que tenemos, cuando menos estamos hablando de un flujo de 1,200,000, lo multiplicas por $4,000 y ¿cuánto te da? Casi $5,000 millones. Es una fortuna increíble. Entonces, eso sí está teniendo un efecto, pero eso ya llegó para quedarse. No es una política que va a durar unas semanas. México va a actuar de esa manera consistentemente en contra de esas redes de traficantes. Ahora, ¿qué es lo que ayer se inició? Digamos, ¿cuál es la contraparte? Bueno, que realmente les ofrezcas alternativas en sus lugares de origen a quienes quieren migrar, que no estén en la obligación de migrar. Además, todos los riesgos que tienen en México van a llegar a Estados Unidos, cuya política actual es la que ustedes conocen. O sea, ¿cómo se llamó todo eso? Por riesgo para las personas. Entonces, por eso es muy importante ofrecerles alternativas en sus lugares de origen. Y por eso es muy importante que México haya puesto el ejemplo con la inversión que hizo. Si la Unión Europea nos ayuda, y sobre todo Estados Unidos y Canadá, entonces sería un programa enorme. Digo, si es proporcional a la economía de cada país. Entonces,
Vamos a demostrar que sí es posible, que sí es factible, que sí es deseable y que es mucho mejor hacer eso. Pero al mismo tiempo no dejo de subrayar que la tolerancia a los traficantes ya no va a existir en México. Por favor. Buenos días, canciller. Alberto Rodríguez, CDP Noticias. Sobre tráfico de personas y la cifra multimillonaria, el otro día usted mencionó que el dinero, parece que las transacciones se llevan a cabo en Centroamérica o ya en Estados Unidos, pero parece inverosímil que en un territorio como México, donde está lleno de grupos de crimen organizado, no tengan una tajada del pastel. Seguro que sí. Y en ese sentido, ¿cuál es la estrategia, si es que la hay, para hacer frente a las bandas de tráfico de personas en México? Estamos haciendo el mapa, sí, como vemos ahorita cómo está la labor de inteligencia hasta donde vamos por las instituciones correspondientes, se contrata el servicio en Honduras, en Guatemala y El Salvador. Ahí se contrata. Se paga una parte importante de ese servicio porque si no, no te mueves de ahí. No sabemos exactamente el porcentaje, pero suponemos que cuando menos la mitad, cuando menos. Luego, el tránsito por México ya tienen que tener socios que son los dueños de los tráilers o de los autobuses, domicilios, puntos de recambio, o sea, hay toda una red en México, claro que sí. Y lo que tenemos detectado es lo que se paga de comisión. Por ejemplo, de los trailers del otro día, del sábado pasado, estimamos que es más o menos unos, digamos, entre el 10 y el 15% de lo que es la ganancia que van a tener. Por ese número de trailers, con ese número de personas, calculamos del orden de poco más de 64 o 65 millones de pesos. Entonces, nada más de eso, aplícale el 10-15% y ese es el dinero que se queda en el camino. Y estamos conscientes que están desarrollando toda una red que explica el crecimiento. O sea, ellos van en Honduras, van a Guatemala, te tocan la puerta. Si usted me paga $3,500, yo lo pongo en Estados Unidos en tantos días y en Estados Unidos, si me paga un poco más, le consigo hasta su permiso de trabajo. Es lo que están haciendo. Bueno, ahora, yo diría, el deseo de moverte y de aspirar a algo mejor, eso pues, no lo podemos criticar, al contrario. Pero los traficantes sí son un problema muy serio. Entonces, una parte se queda en México, por supuesto que sí, lo estamos investigando. Ahora, hay otra parte en Estados Unidos que se paga. En pocas palabras, este es un tráfico, el tráfico de personas, en donde tienes promotores, logística de transporte, manejo de recursos importantes financieros y, por supuesto, sitios logísticos para llegar, cambiarte, ponerte en otro camión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se está investigando ahorita y la primera judicialización relevante es la de esos trailers. Es la primera, pero no es la única. Hay otras judicializaciones, porque ya vimos que también hay un transporte más caro que se hace en suburban. Te pueden transportar en suburban y eso cuesta más caro. Ahora, mucha gente no quiere comentarnos mucha información porque los amenazan, pero de todas maneras vamos a avanzar. Hay varios trabajos periodísticos muy importantes, independientes, que confirman lo que estoy diciendo. Las cifras son parecidas a las que se han encontrado en reportajes independientes. Entonces, la instrucción que nos dio el presidente es, bueno, esto no lo podemos permitir, estos traficantes están poniendo en riesgo a miles de personas, están traficando con menores de edad y están haciendo un gran negocio a costa de todos ellos, de todos los migrantes. Una y una, ¿no? Tú aquí. Yo quisiera preguntarle, señor, Ahorita voy. del programa, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Qué tiempo y cuánto es la cantidad? Dice 30 millones de dólares. ¿Qué salarios? ¿Qué tiempo? ¿Qué población? Y si tienen algún otro programa que sí dé garantías para de cooperación. Un empleo, sí, temporal. Digo, un empleo ya permanente para esos países. Gracias. El programa Sembrando Vida, como ya ha sido explicado y presentado en México, tiene los objetivos que describí. Pagas 5,000 pesos para que cada persona, 2.5 hectáreas, para que haga dos cosas. Siembran maderables. Sembrar maderables tiene dos efectos. Acumulas patrimonio a mediano plazo. Hoy en día el precio de la caoba, por ejemplo, es más alto que muchos bienes manufacturados. Es de lo más caro que hay por la escasez que se tiene.
Es una madera preciosa y como esa hay muchas otras. Bueno, entonces, maderables y otra parte son frutales, que son más de corto plazo. Entonces son 2.5 hectáreas, tienes a la persona que va a trabajar su propia tierra, porque ese es el punto, no se trata de pagar nada más jornales, se trata de que la tierra de la cual eres propietario, como vas a poner maderables, pues vas a tener más patrimonio. Entonces son 50,000 hectáreas en El Salvador, 200,000 Chiapas adicionales, 50,000 en El Salvador y son 20,000 familias las que van a participar en este programa. Para darte una idea, las 20,000 familias salvadoreñas son muchas más de todos los retornados salvadoreños de México a su país en lo que va de este año. O sea, son más, estamos como 9,500 los retornados. Y lo que México va a apoyar al mes son 20,000. Entonces, ese es el objetivo que se tiene, es que estas personas puedan estar en sus lugares de origen y encuentren una solución en sus lugares de origen. Pero eso empieza ya, no es dentro de quién sabe cuántos meses. Había una pregunta ahí atrás, te dejé. A ver, déjeme ver cómo le he planteado la pregunta. Desde el Grupo Contadora ha habido muchísimos intentos de apoyar el desarrollo. Estaba el plan Tuxtla, el plan Puebla-Panamá, sí, el proyecto Mesoamérica y por último el sistema de integración centroamericana, ¿usted se acuerda? ¿Qué va a ser diferente? Durante esos planes se invirtieron millones de dólares y México contribuyó en esa inversión en Centroamérica y al parecer con muy magros resultados. ¿Qué hace diferente este plan y qué experiencia retoma de estos intentos en los que se invirtieron grandes cantidades de dinero y no hubo resultados al menos en materia migratoria, ni de desarrollo, ni de equidad, de crecimiento en Centroamérica? ¿Qué falló? Sí. ¿Falló Centroamérica? ¿Falló el plan? ¿Falló la articulación? ¿Falló México? ¿Qué se retoma y qué se desecha? Sí, revisamos. Regresamos a Crea Noticias y estamos totalmente en vivo. Si apenas nos sintonizaste, nos puedes encontrar en nuestro sitio www.creatv.tv vía streaming y en nuestro canal 130 digital por Telecable. Continuamos con más información de Quintana Roo. Después de casi 7 horas de mantener bloqueada la carretera Cancún-Mérida, los habitantes de la colonia Avante despejaron esta vía cuando les restablecieron el servicio de energía eléctrica en sus hogares. Los manifestantes mantuvieron cerrado ese tramo de la carretera porque la Comisión Federal de Electricidad les cortó el servicio de energía por encontrarse en una zona que todavía no ha sido regularizada. El secretario de la comuna, Jorge Aguilar Osorio, y el encargado de despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Santamaría Chávez, dialogaron con los inconformes y buscaron una solución para que fuera reabierta la carretera. Humberto Aldana Navarro, regidor y presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios en el Cabildo de Benito Juárez, indicó que los camiones de segunda clase y comerciantes del crucero, que serán reubicados en un terreno de la región 228, permanecerán en ese sitio hasta el 1 de febrero de 2020. Asimismo, adelantó que se analiza un lote cercano a la zona en el que se instalarán de forma definitiva. En entrevista, el concejal explicó que el inicio del montaje en dicho predio para que puedan comenzar su operación, lo que sucederá en próximos días, y detalló que este estará disponible hasta el 1 de febrero del próximo año. Los titulares de las Secretarías de Turismo, Marina y Medio Ambiente y Recursos Naturales sostuvieron una reunión para elaborar el plan de presupuesto y contención del sargazo, reveló el subsecretario Humberto Hernández Haddad de la Sectur. En el encuentro llevado a cabo en el estado de Quintana Roo, dijo que se abordarían los resultados de los trabajos realizados por la SEMAR desde su designación para las tareas de recolección del alga en alta mar, así como presupuestos para estudios científicos y fabricación de embarcaciones sargaceras. Guillermo Hernández Gil fue nombrado nuevo titular de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Solidaridad. De acuerdo con un comunicado de prensa, el nuevo funcionario cuenta con amplia experiencia financiera y contable, con lo que se espera contribuirá a seguir fortaleciendo las acciones implementadas dentro de esta importante dependencia de gobierno. Esto lo precisó Hernández Gil, que suple el cargo de Ramón Humberto Escalante Cervera, quien presentó su renuncia por motivos personales.
Regresamos a nuestro enlace con la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Presidente, usted ha destacado la fortaleza del peso mexicano en estos meses y no hay duda que está muy fortalecido. La semana pasada tuvo el mejor desempeño desde que usted tomó oficina de su puesto. Pero también la economía, según algunos analistas, está acercándose a una recesión. Según algunos analistas, incluyendo el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, las tasas de interés se mantienen muy altas. ¿Debería considerarse el Banco de México esta situación y el crecimiento en sus decisiones de las tasas, una que viene la semana que entra? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sobre G20, ¿qué objetivos tenemos principales? Bueno, en primer lugar, agradecer a Japón su importante participación y conducción de la reunión que va a tener lugar este año. La agenda que se ha logrado es muy interesante, muy atractiva. México, en términos de lo que va a plantear, vamos a ir con unas instrucciones precisas por parte del señor presidente de la República de qué es lo que queremos decir en el tiempo que tenemos disponible, porque como es este tipo de reuniones, ¿cuánto es tu tiempo disponible? Tienes dos tipos de ejercicios, las plenarias, donde las intervenciones son de 3 a 5 minutos, porque si no, no da tiempo, y las bilaterales, que son las reuniones con cada uno de los países. Entonces vamos a hacer los dos tipos de participaciones, la plenaria y las bilaterales. ¿Qué cosas vamos a decir? Bueno, pues vamos a presentar la visión de México. La concentración del ingreso a nivel global ha seguido aumentando. Cada vez los más ricos son más ricos. Y aunque se ha reducido la pobreza, tenemos una desigualdad enorme en el mundo. El cambio climático sigue avanzando, nos preocupa muchísimo. México contribuye a generar, o la huella de carbono de todo nuestro país no alcanza el 2% del problema. Y estamos tomando muchas acciones. Entonces queremos que el esfuerzo sea proporcional al tamaño del problema que cada quien genera, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que vamos a plantear. Pero me ha dicho el presidente que las instrucciones las vamos a llevar por escrito y las vamos a comunicar por escrito y se las vamos a dar a conocer a ustedes por escrito también, en un ejercicio de transparencia. Y el presidente un poco más tarde va a hacer sus comentarios. Bien, por favor. Hoy se cumplen 124 años que el general Francisco Morazán, hondureño, planteó a Centroamérica como una república centroamericana. El gobierno mexicano lo concibe así en su negociación. Ahora que va a China, ¿cómo piensa el gobierno mexicano revertir el déficit comercial con la República Popular de China? Y también se cumplen hoy más o menos 16 años de que usted fue nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores y el canciller Víctor Manuel Camacho Solís le giró a usted instrucciones para diversificar la política exterior mexicana. Frente a Washington y de cara a un proceso presidencial el próximo año, ¿México piensa así o la apuesta es hacia el Partido Republicano y la reelección del presidente Trump? Bueno, son muchas cosas, pero déjame, me concentro en lo que entendí que es lo principal. Nosotros tenemos reunión de alto nivel con varios países en torno al G20, también con la ONU, y después tengo, dada la proximidad geográfica, tenemos la reunión de alto nivel con China. China y México tienen un grupo de alto nivel instituido desde hace varios años y nos reunimos una vez al año. Entonces la reunión va a ser el día 1 y 2 de julio, después de la reunión del G20. La agenda es muy amplia en cuanto a relación económica, relación entre los dos países y desde luego la daremos a conocer con anticipación para que ustedes la tengan con todo detalle. Es una reunión que hemos preparado con mucho cuidado y se las vamos a comunicar con toda anticipación. Entonces, saliendo del G20, tenemos la reunión alto nivel con China, efectivamente. Ahora, diversificación, por supuesto que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos los días y vamos a continuar en eso. En buena medida, eso depende de nuestros éxitos comerciales y económicos. Por ejemplo, con Europa, hoy nuestra prioridad con la Unión Europea
es la ratificación por parte del Parlamento Europeo de la modernización del acuerdo comercial que tenemos ya, que ya se había negociado desde la administración anterior y que significa que podemos aumentar nuestra presencia económica en Europa. O lo que hace muy poco acompañamos por parte de la Cancillería, que fue la denominación de origen del tequila en la Unión Europea, que es un hecho muy relevante para México. No porque no se vendiera, sino porque teníamos muchas falsificaciones del tequila. Entonces, la identificación del tequila por sí mismos como el champán ya tiene un alto valor. Entonces, eso para México significa un incremento de su presencia económica en Europa relevante. Entonces, los esfuerzos de diversificación estarán presentes todo el tiempo y es una muy alta prioridad mexicana, claro que sí. Allá hasta atrás, la señorita de lentes, por favor. Bueno, sí. Le estamos dando mayoría de género. Les pregunto. Gracias. Buenos días, presidente y canciller. Shaila Rosagel, de Grupo Gili, periódico El Imparcial, Frontera y Crónica. Canciller, le quiero preguntar sobre el tema del norte. Si ya tienen un estimado, ahorita dijo que eran 14,000 los migrantes que están esperando asilo en 3 puntos principales en el norte del país. En estos 3 meses, ¿cuántos migrantes se calcula que van a esperar asilo? Y también en qué ciudades serán los principales puntos donde se van a concentrar en el norte del país. Y sobre los recursos, ¿cómo va a apoyar la federación a los gobiernos locales, a los municipios en cuanto a los albergues que están saturados allá? Si se van a habilitar nuevos albergues del gobierno federal para estas personas, o sea, ¿cuál es el proyecto? Y nada más para el presidente, para más tarde, sobre lo que le pregunté antier de la carretera a 4 carriles, si ya solicitó informes sobre la conclusión de la carretera en Sonora. Muchas gracias. Gracias, bueno, un saludo a Sonora. Diría yo lo siguiente muy brevemente, Horacio Duarte presentó hoy su reporte de esta semana. Como decía yo, en total tenemos 14,000 al día de hoy y él va a ir con cada una de las ciudades fronterizas que tengan esta circunstancia, determinando qué tipo de apoyo necesitan, pero lo que importa es que tenemos que estar con ellos, tenemos que estar ahí. En algunos casos nos han pedido que apoyemos albergues que ya existen, no que hagamos nuevos albergues. En otros casos nos han pedido que apoyemos con recursos para el municipio, en este caso, por ejemplo, Tijuana nos ha pedido eso, y tienen razón, es algo que hay que hacer. Entonces, el licenciado Duarte va a estar pendiente de eso y si usted quiere yo le doy los datos para mayor precisión respecto a Sonora, que es su pregunta. Por favor. Mayoría de género. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, tocando un poco el punto que estaba hablando mi compañera, el día de ayer tuvimos contacto con representantes del gobierno de Baja California y están preocupados porque cada día son expulsados más migrantes de Estados Unidos que llegan a Tijuana y Mexicali. Se encuentran sin el enlace con el representante del gobierno federal. Ayer quisimos tener contacto precisamente con Horacio Duarte y no lo hemos logrado. Mi pregunta es, ¿cómo va a ser la logística para que llegue esto? Porque, bueno, están preocupadas las autoridades. Gracias. Sí, ¿te refieres al presidente municipal? No. Al Estado. Al gobernador. Al gobernador. Bueno, Yo le pido a Horacio que establezca contacto. Sí, porque yo lo busqué, lo buscamos y no hemos tenido contacto. Claro, muchas sí. gracias. No, sí, él tiene que hacerlo. Esa es muchas gracias. La obligación ahora tú, por favor. Muy buenos días, señor canciller. Ramón Flores, de Los Ángeles Press. Señor canciller, no olvidemos que es delincuencia organizada que migró del robo de Huachicol al secuestro de migrantes. Desde la masacre de San Fernando no se ha hecho nada. Mi pregunta es, ¿se podrá legislar la ley para endurecer las penas contra los traficantes de migrantes? Muchas gracias. Bueno, hasta este momento no estoy enterado de que haya alguna propuesta de cambio a la ley en esa materia en particular, pero si llegara a ser necesario seguramente se plantearía, si es que es indispensable hacerlo. Por lo pronto vamos a actuar con lo que la ley dispone, que sí nos da herramientas para trabajar. Tú, por favor. Buenos días, mi nombre es Alberto Betancourt, de Radio UNAM.
Quisiera hacerle una pregunta, secretario. Sí. La negociación tan difícil en la que usted participó se desarrolló en un contexto muy concreto, en el que existe un clima de ascenso del racismo contra los mexicanos y los latinoamericanos en Estados Unidos. Hay un proceso de elecciones en ese país y pues la negociación se inició a partir de una amenaza realizada por el presidente de Estados Unidos. Entiendo muy bien la difícil circunstancia en la que estaba el gobierno mexicano porque tenía que actuar con responsabilidad, con cuidado. Pero quería hacerle una pregunta. Lo que pidió el gobierno de los Estados Unidos es ilegal. Es ilegal porque lo estaba pidiendo en el contexto en el que estaba vigente el Tratado de Libre Comercio. Y en ese contexto está prohibido establecer aranceles. Era inmoral también porque ligaba el tema del comercio con el tema de la migración y porque además, en caso de cumplirse, iba a implicar quitarle derechos a los migrantes centroamericanos que van a tener que esperar su solicitud, la respuesta a su solicitud de asilo en México sin tener acceso a los abogados especializados que tendrían en Estados Unidos. En ese contexto supongo que la decisión que usted tuvo que tomar fue muy difícil, pero yo quería preguntarle concretamente, ¿se exploró la posibilidad de que México hiciera valer su importante tradición y su peso diplomático en el sentido de proceder con las instancias que hicieran valer el derecho? Es decir, ¿se exploró la estrategia de que México acudiera a instancias internacionales para hacer valer la legalidad? Gracias. Desde luego que sí, siempre lo hicimos, siempre tienes nuestra obligación es tener un plan para cualquier eventualidad. Entonces, en primer lugar vamos a aclarar, el tema de las tarifas es contrario al tratado, pero no es ilegal. O sea, sí lo puede hacer el presidente de Estados Unidos, de acuerdo a su legislación interna. Nosotros tendríamos que irnos a un panel, pero pues finalmente eso puede tomarte meses. Es decir, el planteamiento de tarifas, en lo que tú presentas tu recurso y se puede desahogar, pues probablemente ya estaríamos llegando a los 20%. Regresamos a Crea Noticias y estamos totalmente en vivo. Si apenas nos sintonizaste, nos puedes encontrar en nuestro sitio www.creatv.tv vía streaming y en nuestro canal 130 Digital por Telecable. Continuamos ahora con las noticias más relevantes de nuestro país. Al conmemorar 3 años del desalojo en Asunción, Nochitlán, maestros de la sección 22 marcharon en ese municipio de la Mixteca de Oaxaca. Encabezados por su dirigente Eloy López Hernández, el magisterio exigió justicia por estos hechos, el cual dejó 8 personas muertas y más de 100 heridos. En su discurso, López Hernández dijo que se debe castigar a los responsables de estos hechos luego de que las autoridades no tengan a ninguna persona detenida. Cerca de medio centenar de armas fueron devueltas a policías municipales preventivos de Iguala de la Independencia a casi 5 años de que los desarmara el gobierno federal por la participación de algunos elementos en el ataque a estudiantes de la norma rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y jugadores de fútbol del equipo Avispones de Chilpancingo, en los que desaparecieron 43 normalistas. El personal de seguridad fue desarmado en octubre de 2014 para ser investigado por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de ese año, por lo que se detuvo a más de 130 personas que en su gran mayoría está procesada por delincuencia organizada y lavado de dinero, entre ellos el exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, pero ninguno por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, salvo 20 ex policías municipales que salieron libres recientemente. En más información, los cortes de energía eléctrica no se dan solo en la península de Yucatán.
pues en varios estados, sobre todo del norte del país, se han presentado y afectado a miles de familias y negocios atribuidos por la Comisión Federal de Electricidad a fallas técnicas como sobrecargas, problemas en el cableado o el clima. En Ciudad Juárez, Chihuahua, diversas colonias se han quedado hasta 16 horas sin servicio con apagones que incluso paralizan los pozos con los que se cuenta la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, generando cortes en el suministro del agua. El Hospital de la Salud Visual Dr. Manuel Uribe y Troncoso, dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, otorga anualmente más de 39,000 consultas a personas que padecen enfermedades visuales como ceguera reversible, cataratas y glaucoma. Desde 2016, este hospital se ha convertido en un referente nacional en servicios de salud y rehabilitación visual, brindando seguridad y calidad a donde llegan pacientes de otros municipios y de varios estados del país. Un choque en el que se vieron involucrados 4 vehículos dejó a 6 personas heridas en la autopista México-Querétaro. La circulación en la carretera 57 en dirección a Querétaro se vio afectada a la altura del kilómetro 158, a casi 2 kilómetros antes de la central de autobuses de San Juan del Río, que se encuentra una impresionante escena. De acuerdo con los reportes, un tráiler comenzó a zigzaguear golpeando la barra de contención y aplastando una camioneta de 3,5 toneladas. Tras el golpe, el fuego comenzó consumiendo en cuestiones de minutos a ambas unidades. Policías de Teocaltiche descubrieron una finca utilizada como laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas, por lo que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco cumplimentó una orden de cateo otorgada por el juez de control de distrito especializado en el sistema penal acusatorio. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, al realizar recorridos de vigilancia, localizaron una finca en la que se observaban costales, tinas y varios objetos, los cuales desprendían diversos olores a químicos. Luego de hora y media de audiencia, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al sacerdote Francisco Javier N. por el delito de homicidio doloso contra el seminarista Hugo Leonardo Avedaño. Se trata del mismo párroco que ofició una misa en memoria del joven al día siguiente de hallarse el cadáver. La Procuraduría Capitalina detuvo al sacerdote como presunto responsable del homicidio de Avedaño, diácono de la parroquia Cristo Salvador y recién egresado de la carrera de Psicología de la Universidad Intercontinental. Y por último, las personas que participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se consideran como nuevos empleos, reconoció Zoé Robledo, director general del IMSS. Sin embargo, explicó, los consideran en la información de creación de empleo porque sí reciben un ingreso y la Secretaría de Trabajo paga una cuota de 69 pesos al instituto por cada joven. Y así terminamos una emisión más de Crea Noticias. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares vía la señal de Telecable. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde para más información. Que tenga usted un excelente viernes. Hasta pronto.